Muy buenos días, les agradezco mucho que estén aquí para acompañarnos a presentar el libro que trata de la restauración de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Esto se inscribe en un programa de refuncionalización de los edificios antiguos que tiene la universidad en el centro histórico de la Ciudad de México. La universidad tiene 14 edificios en el centro histórico, tan importantes como el Palacio de Minería, como la Academia de San Carlos, como el Palacio de Medicina, como el edificio de la antigua Escuela de Jurisprudencia. La antigua Escuela de Jurisprudencia, que es esa escuela donde se formaban los abogados antes de que existiera la ciudad universitaria, donde los abogados estuvieron durante 50 años formándose. Se formaron presidentes, ministros de la Corte, secretarios de Estado importantísimos. Entonces es un edificio con mucha historia. Y yo quiero invitar a Luis Alberto Pérez, que sabe de historia y sabe de arquitectura, a que sea el primero que nos hable del edificio y del libro. Perdón, él es parte de la Dirección General de Patrimonio Universitario. Él está en Patrimonio Universitario, pero es una persona que ha estado muy vinculada con los proyectos que hemos hecho desde la Facultad de Arquitectura. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir, y para mí es un gusto acompañarlos y ser parte de esta presentación. Bueno, veo muchas caras conocidas, como siempre, y eso va mucho bien. Este libro que estamos presentando el día de hoy, para mí es un ejemplo de la forma en que se trabaja dentro de la universidad, en particular en los edificios históricos y artísticos. Y además de todo, es un privilegio que se toma en equipos como los que comanda el doctor Javier, donde además nos damos el lujo de fabricar libros, escribir libros, hacer planos y hacerlos públicos, difundirlos. En este caso particular fue mi último trabajo dentro del equipo de vinculación de la Facultad de Arquitectura, y a partir de ello entré a la Dirección General de Patrimonio Universitario. Y dentro de esta dirección pues he aprendido pues ahora sí que a valorar lo que logramos hacer dentro de la Facultad de Arquitectura, porque son casos únicos y particulares. En este caso, los proyectos que se hacen dentro de vinculación comienzan, como su nombre lo dice, desde el proyecto, haciendo estudios preliminares, haciendo planos, prospectando lo que puede ser la obra. Y particularmente el privilegio que se tiene dentro de la facultad es que hay un seguimiento de las obras. Durante estas obras se trabaja con diversas instancias, tanto universitarias como ajenas a la universidad, como es la Dirección General de Obras y Conservación, el Instituto de Ingeniería dentro de la universidad, y fuera de ella el Instituto Nacional de Antropología e Historia, incluso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y diversas supervisiones técnicas, científicas, académicas, que forman parte de los equipos que nos vamos encontrando durante este trabajo. Entonces, conjuntar eso en un libro verdaderamente es algo muy especial, y en particular en este edificio el contar con el punto de vista de los arqueólogos, que ha sido un lujo que se pudo dar en este libro, y que también creo que es algo importante que se debería de mantener en los demás, porque normalmente el trabajo de los arqueólogos es muy especializado y es difícil difundirlo
porque no hay foros para ello. Entonces aquí es un privilegio que se haya dado esta oportunidad para presentar el trabajo también desde esos aspectos. Como decía el doctor, dentro del centro histórico, los edificios de la universidad y en general toda la ciudad está construida sobre diversos vestigios. Para empezar, del lago, después de la ciudad prehispánica, de la cultura mexica, y en este edificio en particular, durante los trabajos de salvamento arqueológico que se realizan para verificar las soluciones técnicas de cimentación, de seguridad estructural, pues dieron la oportunidad de hacer una serie de descubrimientos que incluso han valido la pena para crear un pequeño museo de sitio, que es parte del seguimiento que ha tenido este importante proyecto de rehabilitación. Entonces, yo creo que el libro, y que les recomiendo obviamente que lo compren porque tiene información verdaderamente privilegiada, insisto y reitero que es un ejemplo del trabajo que hacemos dentro de la universidad, que no solo se preocupa por lo técnico, lo económico, sino también por la parte científica, académica y de la difusión del trabajo que se hace entre todos los compañeros. Les agradezco su presencia, les sugiero comprar el libro y muchas gracias. Este trabajo de jurisprudencia viene con antecedente. Antes de esto se hicieron otros dos trabajos en el antiguo Palacio de Medicina. Primero, interviniendo una parte que le llamaban la secundaria, que era una casa de una familia distinguida del siglo XIX, que estaba muy abandonada, y el protomedicato, que estaba más abandonado todavía, que era una entidad donde se examinaban quienes querían acceder a las profesiones de médico o de farmacólogo o de flebotón, o sea, las gentes que aplicaban las sanguijuelas se examinaban ahí. Entonces, ese fue un primer trabajo, esos dos edificios. Otro trabajo fueron las cárceles de la Perpetua, las cárceles de la Inquisición. Las dos etapas también dieron lugar a libros muy bien editados, como se hacen las cosas aquí en la facultad. Y entonces este es una parte de esa secuencia, de esas refuncionalizaciones que se hacen para que los edificios antiguos se ganen la vida, para que los edificios antiguos puedan generar recursos y sean cada vez más útiles a la sociedad. Bueno, ahora le pasaría yo la palabra a la arquitecta Silvia Frausto Luján, quien se ha desarrollado en esta materia y que nos va a platicar de cómo se hizo el proyecto y cómo se ha ido avanzando a lo largo de la obra. Estamos en lo que el patronato universitario ha denominado proyectos integrales, que tienen una serie de requisitos que han sido seguidos. Hemos tratado de ir siguiendo paso por paso. Está aquí el arquitecto Emilio Rubio. ¿No? ¿No está? Bueno, sí está. Bien. Quien es realmente un líder de este grupo. Silvia. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un honor para mí acompañarlos hoy en la presentación de esta obra tan significativa para nosotros, que nos invita a realizar un recorrido profundo por la historia de este recinto y su transformación en la Escuela Nacional de Cultura
Este libro fue un resultado de un esfuerzo colectivo que ofrece una ventana hacia las dinámicas arquitectónicas, sociales y educativas que han dado forma a uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. A través de estas páginas que hoy nos congregan, somos testigos del devenir histórico de un espacio que comenzó su vida en el siglo XVI, en una ciudad que se transformaba con rapidez tras la conquista. El convento, que fue fundado hacia 1576 por las dominicas provenientes de Oaxaca, respondió a las necesidades espirituales de la época y reflejó la capacidad de adaptación y resistencia de las órdenes religiosas en un contexto de cambios políticos y culturales. Las adaptaciones arquitectónicas realizadas, incluyendo la construcción de la iglesia, el coro y la capilla, nos hablan del esfuerzo por consolidar un espacio que favoreciera la vida religiosa y la autosuficiencia comunitaria. En este sentido, el libro documenta el esplendor que el convento alcanzó en su apogeo cuando la población llegó a superar las 200 monjas y cómo, a pesar de las adversidades, logró mantenerse como un punto de referencia espiritual y social hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, también se narra con sensibilidad el deterioro paulatino del conjunto tras la pérdida de su independencia económica y los cambios derivados de las leyes de desamortización del siglo XIX. Un aspecto que destaca de manera especial esta obra es la huella arqueológica y arquitectónica de los vestigios encontrados durante las exploraciones recientes. Gracias a un análisis basado en los restos, así como en la información documental encontrada, podemos entender cómo se configuraba la vida diaria dentro del convento. Cada hallazgo, desde los fragmentos de pintura mural hasta la disposición de los patios y corredores, es solo un testimonio material y una memoria viva de las prácticas, los ritos y las costumbres que animaron estos espacios. Continuando con este recorrido por la historia del edificio que albergó al convento de Santa Catalina de Siena y posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, nos adentramos en una de las etapas más complejas y fascinantes, su transición y consolidación como un espacio de educación superior en México. La construcción del nuevo edificio de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, inaugurado el 15 de marzo de 1908, bajo la presencia de Porfirio Díaz, marcó un hito en la historia educativa y arquitectónica del país. La intervención del ingeniero Salvador Echegaray y su equipo fue determinante para la realización de un inmueble que combinara solidez, funcionalidad y dignidad arquitectónica. El edificio, que se encuentra situado en la calle de San Ildefonso, integra elementos de mampostería de ladrillo y cantera, soluciones estructurales innovadoras para esta época, como el uso de vigas de acero, así como instalaciones hidráulicas y eléctricas. La descripción técnica que se recoge en el libro, incluyendo los procesos de demolición, cimentación, instalación de herrerías, carpintería y acabados, permite dimensionar la complejidad de la obra y el cuidado puesto en cada detalle. La especificidad de elementos como la instalación de amplias galerías interiores y la adecuación de espacios para la biblioteca y el salón de actos evidencian un proyecto de gran ambición destinado a impulsar la modernización de la enseñanza jurídica en México. Sin embargo, la transformación del edificio no estuvo exento de retos. Durante el siglo XX fue testigo de momentos históricos fundamentales, como la creación de la Universidad Nacional de México y posteriormente su consolidación como Universidad Nacional Autónoma de México. La Escuela Nacional de Jurisprudencia se convirtió en un semillero de pensamiento crítico y en el escenario de importantes movimientos estudiantiles, reflejo de su papel activo en la transformación social y política del país. La narración contenida en el libro nos permite visualizar cómo la vida académica impregnó cada rincón del edificio, desde el bullicio de los alumnos en los patios y corredores hasta las solemnes ceremonias en el salón de actos. Fotografías históricas que podemos encontrar en el libro, como la entrada de Porfirio Díaz o las asambleas estudiantiles en el salón de actos, capturan estos instantes, otorgándoles una dimensión humana que complementa el análisis arquitectónico. Asimismo, el reconocimiento de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia como monumento histórico y su inscripción en la zona de monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México reafirman el valor simbólico y material que este edificio representa para la nación. La transición del convento a instalaciones militares y posteriormente su adaptación para albergar la Escuela Nacional de Jurisprudencia revela el dinamismo de la historia urbana de la Ciudad de México. El proyecto del ingeniero Echegaray, plasmado en los planos históricos que se presentan en esta obra, refleja una nueva etapa en la vida del edificio, donde el conocimiento jurídico y la formación de generaciones de abogados encontraron un hogar. La escuela, además de heredar muros de piedra del antiguo convento,
también conserva su espíritu de servicio a la comunidad. A través de la historia relatada en este libro, observamos cómo esta institución ha servido como lugar de formación de grandes hombres y mujeres. Este libro es una invitación a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra memoria arquitectónica y cultural. Nos muestra que los espacios no son testigos mudos del tiempo, sino actores activos en la formación de identidades, en la consolidación de saberes y en la transmisión de valores de generación en generación. Por otro lado, quiero destacar además el impecable trabajo de investigación gráfica que acompaña el texto. Fotografías que documentan los vestigios arqueológicos, planos históricos y reconstrucciones arquitectónicas que enriquecen la lectura y permiten una comprensión visual que complementa de buena manera el análisis escrito. Las imágenes del balcón para monjas, el confesionario, así como fragmentos de piezas de uso diario, nos hablan del arte, la vida y devoción que impregnaban cada rincón del convento. La estructura del libro permite al lector transitar de manera fluida desde los antecedentes históricos hasta los procesos de transformación arquitectónica, sin perder de vista la conexión entre el espacio físico y las prácticas sociales. Cada capítulo nos ofrece datos, así como las interpretaciones críticas de los autores, que enriquecen nuestra visión sobre el pasado y su relación con el presente. Durante el desarrollo de estos trabajos, tuvimos la invaluable oportunidad de conocer íntimamente la historia del inmueble, gracias a la labor incansable del equipo de salvamento arqueológico de Lina, encabezado por la maestra Mora Maya Estrada. No solo estudiamos su pasado, sino que pudimos literalmente palpar y constatar de primera mano las distintas etapas que ha vivido este edificio a lo largo de los siglos. Esta fue una experiencia única a través de recorrer su historia desde los edificios prehispánicos, que podemos encontrar en el Museo que podemos encontrar representados fragmentos de obsidiana, así como transformación a convento, evidenciada en su fábrica arquitectónica. Tuvimos el privilegio de descubrir y contemplar elementos que enriquecen nuestra comprensión de este espacio, desde un confesionario finamente ataviado hasta restos de pintura mural, secciones de columnas, fragmentos que nos permiten imaginar la configuración original y la morfología de este espacio. Como arquitectos restauradores, enfrentarnos a un inmueble histórico siempre representa un reto apasionante. Sin embargo, este proyecto ha significado un viaje particularmente especial. Uno que nos llevó a través de las distintas etapas de la vida del edificio, desde su origen prehispánico hasta su uso contemporáneo. A cada paso encontramos elementos representativos que nos narran los usos y costumbres de sus habitantes, revelando cómo este espacio ha sido testigo vivo de la evolución cultural, social y arquitectónica de nuestra ciudad. Hoy más que nunca, cuando enfrentamos retos globales que nos llaman a repensar nuestra relación con la historia, la memoria y el patrimonio, obras como esta se vuelven esenciales. Nos recuerdan que cada edificio, cada muro, cada vestigio son piezas fundamentales de un relato mayor que nos da identidad y sentido de pertenencia. Invito a todos ustedes a adentrarse en sus páginas con curiosidad, con asombro y con respeto, y a permitir que este viaje al pasado los inspire a valorar y proteger nuestro invaluable patrimonio cultural. Gracias. Ven ustedes que realmente esta es una labor de equipo de distintas disciplinas, que está la arqueología, está la historia, está la arquitectura, la restauración, la geografía y desde luego el extraordinario trabajo editorial que permitió tener además un tiempo muy reducido por las circunstancias, un libro de una excelente calidad. Le voy ahora a pedir a la arqueóloga Maya Estrada, que es maestra en etnohistoria y es directora del Salvamento de San Ildefonso, Escuela de Jurisprudencia, y que ha tenido un papel protagónico en estas tareas, que nos platique de lo suyo, de lo que ha descubierto, de lo que ha podido hacer
de lo que ha podido avanzar en el conocimiento de lo que pudo haber sido ese sitio, porque ha avanzado mucho el conocimiento, se hizo una etapa importante de exploración de la cual nos platicarán. Entonces, pues estamos aquí, arquitectos, historiadores, arqueólogos, museógrafos, un trabajo multidisciplinario, del cual nos sentimos muy orgullosos. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, de manera general nosotros comenzamos con la idea de que el espacio en el que nos encontramos iba a ser lo que es la parte limítrofe de lo que es la ciencia ceremonial, porque teníamos la clara idea de que la calle de San Ildefonso era lo que era el muro perimetral del recinto ceremonial. Pero posteriormente con investigaciones que ya se estaban realizando y con la información que logramos obtener, descubrimos nuevas cosas con respecto al recinto ceremonial. El muro perimetral que rodea el recinto corresponde a lo que es la escuela, el convento de Santa Teresa, los patios marianos en la parte sur del Palacio Nacional, lo que es el Monte de Piedad en la parte oeste, y en la parte norte no habíamos encontrado lo que era el muro perimetral y pensábamos que justamente iba a caer en lo que era la escuela de jurisprudencia. Haciendo un poquito de relación con lo que eran los patios marianos, con el Axis Mundis, que es el templo mayor, recaía justamente en la parte meridional de la escuela de jurisprudencia. Nosotros justamente, nuestra primera hipótesis fue encontrar ese muro perimetral. Al realizar nuestras excavaciones, nuestro primer encuentro fue con los engrosados de un patio que era lo que creíamos que era la parte contigua del muro perimetral. Siguiendo excavando encontramos un muro que estaba alineado de norte a sur, 16 metros más o menos, en el cual encontramos dos pisos, uno correspondiente a Buster y otro a Fallata. Y digamos encontramos la fachada norte, que está constituida por lo que es una alfombra, escalinatas y un muro salerizo que es en forma de dado, pero que estaba digamos muy pegado a lo que consideraríamos la parte norte. Entonces creemos que hay un pequeño espacio, digamos, que daba vista justo a este edificio y que no empalmaba tanto el muro perimetral. Por lo tanto, el muro perimetral vamos a encontrarlo sobre la calle que es de Venezuela, alejando un poquito más allá de lo que tenemos propuesto para este edificio. Creemos que este edificio corresponde a lo que es un tlacochcalco Atacuyacapa, que es la porción norte, debido a justamente gracias a Fray Bernardino de Sahagún, que nos dice que existían 4 puertas importantes para tener el acceso al recinto ceremonial, que eran en la calle de Guatemala, y su prolongación para llegar a lo que es el embarcadero, lo que hoy conocemos como la Merced. Hacia la parte sur está lo que es la calzada de Iztapalapa, la que era la puerta del Águila. Hacia el lado oeste tenemos lo que es la calzada de Tacubaya, su puerta, y hacia el lado norte tenemos justamente en la calle de Argentina y lo que es la calle de Venezuela, la puerta. Entonces consideramos justamente que este edificio corresponde al edificio que menciona la Bernardino de Sahagún, que es Acatuyacapa, Tlacochcalco. El Tlacochcalco son 4, por lo tanto 4 Tlacochcalcos, en los cuales se van a guardar las armas para poder ir al combate. Estas armas eran tanto para la expansión territorial como para las guerras floridas. Se supone que durante el periodo cuando se independizan de Azcapotzalco, el Tlatoani va a ser Piscoa y el Tlacochcalco que va a liderar esas 4 casas va a ser Tlacaelco, que es el Cihuacóa, que es el que va también a dar su opinión en cuanto respecto de guerras o de las tropas militares que se van metiendo en la mexica, y es el segundo al mando del gobierno de los mexicas. Digamos que va a haber 4 momentos muy importantes dentro de la excavación, justamente que van a ser los muros que acabamos de mencionar, que nos mencionan justamente este edificio.
Nuestro tercer aporte importante va a ser la cabeza de serpiente, de tamaño bastante importante, que es más o menos de 1,50 m por 90 y 80 de altura. Es una escultura de cabeza de serpiente, se encuentra policromada, tiene varias, bueno, su capa más importante va a ser la de estuco blanco, sobre la cual se van a colocar los pigmentos en color rojo y en color ocre. Creemos que estos colores van a estar, digamos, muy asociados con la parte norte, que es justamente la que está asociada con el lado de la muerte, porque está hacia el lado norte. Nosotros creíamos que íbamos a encontrar también un poco de ofrendas con respecto del claro, pero esta parte nada más va a incluir a lo que es el templo dual. Otra de las cosas importantes que podemos destacar de la serpiente es su simbolismo. Las serpientes se encuentran en lo que es el cuartel, que es el cerro donde van a hacer Huitzilopochtli. Su mamá, que es la falta de serpientes. Entonces, la asociación con serpientes va a estar como que en la parte sacra. Entonces, por eso al encontrar serpientes van a dividir lo profano de lo divino. Entonces, ese va a ser una limitante también. Digamos que la parte exterior va a estar el pueblo mexica en general, y solamente los sacerdotes y los pipilti son los que pueden acceder a la parte superior de los edificios. Y entonces, por eso esta división de las serpientes. Otra explicación también que se le da a las serpientes es los códices, por ejemplo, es comparado con los cometas, como el cometa que vio Moctezuma y Camina, antes de que llegara Cortés. Es cuando él observa este prodigio. Otra de las semejanzas que hay de las serpientes es con la muerte, porque cuando se muere uno, digamos, se desprenden 3 tipos de almas, de acuerdo a los cositas, y todos van a tener la representación de serpientes. Entonces está muy vinculado con lo divino, la presencia de las serpientes. Nuestra serpiente la encontramos de costado. En un principio pensábamos que era una ofrenda matada, pero al ver por todas sus extremidades vimos que se encontraba de manera completa, que no estaba ni astilla ni nada. Entonces creímos que en su parte inferior o guardaba algún personaje importante o una ofrenda, pero al estar no encontramos nada, solamente estaba ella. Entonces eso nos llevó a proponer que muy probablemente ella fue la ofrenda para poder hacer el inicio de la siguiente etapa constructiva, porque la manera de construir de los mexicas era de subestructuras, es decir, primero construían su primer templo, luego lo rellenaban con piedras, tierra y demás, y construían la siguiente etapa, o sea, tipo como una forma de cebollita. Por eso Templo Mayor tiene 7 etapas constructivas. La última etapa constructiva más o menos es de la altura de la campana de catedral, que fue la que logró Cortés cuando logró entrar al recinto ceremonial. Dentro del recinto ceremonial se encuentran 72 edificios y cada uno, se supone que la prioridad del Tlatoani era engrandecerlas e irlas ampliando. En lo que corresponde a nuestro edificio, hubo 2 expansiones hacia lo ancho y la siguiente ya fue de manera vertical, porque ya no tenían el espacio para poder ir ampliando aquel espacio que se encontraba destinado para tener los edificios más importantes dentro del recinto ceremonial. Encontramos un cuarto elemento prehispánico importante para poder asociar este edificio, que son los elementos que corresponden a lo que es la fachada del templo, que son lo que se colocaba en los pisos, que son estos clavos constructivos en forma redonda y los clavos constructivos en forma de cráneo que llevan a la fachada del edificio. Encontramos 2 dinteles y una jamba, así también como braseros, un portaestandarte y los almenas que iban colocadas en la parte superior del edificio. Estos eran en forma de caracol cortado. Todos estos elementos están asociados también con Templo Mayor del Soldado de Huitzilopochtli, que significa justamente el lado de la guerra. Entonces, al tener estos elementos, la Tlaxcala pues estaba asociado directamente justo con la guerra. Digamos que la fiesta más importante que celebraban para este templo es la de Quechol. En esta fiesta los guerreros más viejos y más jóvenes hacían la elaboración de piezas de punta de obsidiana, porque se supone que estas puntas
representan al guerrero, porque cuando ellos iban a zonas muy distantes y se enfrentaban a los otros cuerpos y morían en combate, no podían traer estos cuerpos, entonces lo que traían eran estas flechas y eran entregadas a los familiares, y estos eran considerados como los cultos o en representación de sus personajes muertos. Entonces era, digamos, muy importante tener esta relación. Aparte, estos edificios estaban asociados con Mixcoatl, que es la serpiente nube, y que es el dios cazador. Puesto se realizaba esta cacería en Iztapalapa, y también digamos que este es el centro de la sede del Fuego Nuevo. Relación, guerra, muerte, expansión territorial, todo aquello que tiene que ver con lo que se logró obtener con los mexicas y toda su exploración que llegaron casi hasta Soconusco, la parte norte con Mezquital, más o menos, hacia el lado casi llegaban en la hora de los purépechas, y bueno, hacia el lado de Veracruz, donde tenían todos los hospitales para poder hacer los cascabeles y cosas de oro. Otra de las cosas importantes es que también, por ejemplo, la serpiente está asociada solamente con los platones, y hay un lema que dice Ipari, Icoa, que significa Ipari, es el asiento donde se sentaba el platón, y era en forma de estera, en forma cruzada, y eso era a semejanza de las serpientes. Entonces se supone que solamente los platones eran los que podían ostentar este tipo de poder. Y bueno, ya los detallitos más vienen dentro de ellos. Muchísimas gracias que me dieron la oportunidad de exponer esta parte del modelito junto de todas las obras importantes que se realizaban en este edificio. Pues sí, es una obra que nos ha dado muchas sorpresas. Sorpresas como saber la nueva extensión del Templo Mayor, sorpresas como el encuentro de la maravillosa cabeza de serpiente y otras más. Ha sido muy interesante. Les quiero decir que la primera invitación que recibió la facultad fue para cubrir el patio, para que se cubriera el patio, entonces que se pudieran celebrar ahí ceremonias en otros recintos universitarios. Hicimos un proyecto de cubierta y el INA no nos dio permiso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué le vamos a proponer a la facultad? ¿Qué le propusimos a la facultad? Usar mejor los espacios que tenía. Tenía una biblioteca totalmente subutilizada. Entonces vamos a hacer aquí un auditorio. Hacemos un auditorio que quedó muy bien. Vamos a hacer una biblioteca muy digna. Entonces hicimos una biblioteca a la cual llegó un donativo muy importante, que fue una selección de los libros más adecuados para estar ahí de la biblioteca del presidente Miguel de la Madrid. Entonces con eso constituyó el acervo de la biblioteca. Pero el hallazgo de la serpiente, pues desde luego fue una cosa extraordinaria, y entonces los universitarios le pedimos al Instituto Nacional de Antropología y Historia que ese extraordinario vestigio se pudiera conservar en el lugar donde se encontró, en el edificio donde se encontró, y el instituto, de manera muy atenta y generosa, aceptó que se conserve en el edificio siempre y cuando se observen una serie de condiciones
para su exhibición y que se realizara un museo de sitio adecuado a la circunstancia. Entonces, la universidad ha respondido con el proyecto museográfico, del cual nos va a platicar el arquitecto Juan Manuel Garibay, que es exalumno de esta facultad, de la generación 93 del taller Max Cheto, y que es el coordinador nacional de museos y exposiciones de Lima. Entonces, él nos va a platicar de ese museo de sitio que esperamos que en muy pocas semanas se pueda empezar a visitar la obra del museo de sitio. Está en revisión de la Dirección General de Obras, el proyecto, el catálogo y el presupuesto, Dirección General de Obras, Dirección General de Patrimonio Universitario. Entonces, pues de todo esto da cuenta el libro, pero aquí tenemos en persona al arquitecto que nos va a platicar de esa parte del proyecto. Muchas gracias, arquitecto Cortés Rocha. Bienvenidas, bienvenidos todos. Yo en realidad preparé algo que tiene que ver con conceptos como que además se desprenden del texto de Javier de Moramari y los demás textos en el libro, que tiene que ver con el devenir, con el devenir como concepto filosófico, con el de conciencia histórica también. Y me da mucho gusto poder compartir, espero que, aunque creo que no es tan breve, se les haga breve y un poco entretenido también. Decidí escribirlo para ser un poco más preciso y bueno, primero decir que es un honor estar aquí de verdad en la facultad. Un saludo a la directora Mónica Sejudo, a Telma, que por allá la veo, a Rafa Ornella, museógrafo que también participó en el proyecto. Muchas gracias. En el significativo e importante proyecto de intervención que se realizó en el recinto de la Escuela de Jurisprudencia, es posible acercarnos a un pensamiento arquitectónico y museográfico, pero también al trabajo de investigación y reflexión sobre la vocación dinámica de un edificio en el tiempo. Mismo que pone sobre la mesa el concepto del devenir en la filosofía de Ortega y Gasset, y cómo dicho concepto puede permear en nuestro presente, no solo para entender al ser humano en la vida, sino que construye contexto para aportar claves y comprender la manera en que un proyecto arquitectónico dialoga con el tiempo, con la memoria y con la construcción de la identidad en un presente. El devenir desde la arquitectura contiene el hecho de que el tiempo es un continuo reconstruir, un proyecto permanente que aporta adaptaciones y que es enriquecido generación tras generación, que por consiguiente establece vínculos entre presente, pasado, futuro, y en el caso de la arquitectura también entre la vocación primigenia de un edificio y su propia inserción en un tiempo urbano reeditado. En el caso de este proyecto, que a través del área de vinculación realizó el doctor en arquitectura Javier Cortés Rocha, estamos ante el redescubrimiento y el replanteamiento de la vocación de un recinto a través de su intervención. En un contexto urbano de múltiples estratos y capas temporales, desde el recinto sagrado mexica y sus funciones simbólicas y rituales, bélicas también, imperiales, hasta el tejido del barrio universitario en el centro de la Ciudad de México, y que yo usaría el término de cota de memoria, convive con el antiguo Calmecac mexica en el edificio que posteriormente alojó al convento de Santa Catarina de Siena desde el siglo XVI. Y digo cota histórica en convivencia con el Calmecac porque estaba ahí juntito el Calmecac, ¿no? Entonces podemos advertir a través de las páginas de este libro y también por
proyecto mismo arquitectónico, que hay un texto claro sobre este devenir arquitectónico en un diálogo que condensa, inclusive a través de este nuevo espacio museográfico, estas capas de historia, capas de significados. Entonces, pues en efecto, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se planteó un discurso de aproximación histórica y arqueológica a través de los vestigios y de los importantes hallazgos en el recinto. Desde mi punto de vista, y gracias al libro, vemos que asistimos sí a un proceso de refuncionalización, pero además, creo yo, a un proyecto de resignificación profunda, en el que el devenir es un concepto realmente presente y profundo y que viene digamos, cristalizar en el concepto de conciencia histórica, también otro concepto de Ortega y Gasset, porque aloja una biblioteca, que es una entidad de conciencia histórica, de acercamiento a la conciencia histórica, que es puesta a disposición del visitante, donde se reconstruye la memoria y también hay por supuesto, una refuncionalización de comunicaciones. El libro que hoy nos convoca da cuenta no solo de un proyecto, sino de la construcción de este espacio de conciencia histórica, arquitectónica, arqueológica, museográfica, y a partir de todas estas áreas se teje un verdadero texto histórico en el libro, que para mí es verdaderamente una ventana porque nos permite justamente tocar todos estos ámbitos y disciplinas. Un aspecto que me parece que el libro nos permite tocar de manera muy cercana es el pigmento, el hallazgo de la serpiente, un pigmento que Leonardo López Luján ha dicho que representa el oro. Me gusta pensar que el oro de la serpiente, asociado con el sol, dialoga con el oro universitario del presente. Un alma mayor y también un alma mater que se expresa en la tierra, en el cuerpo de la serpiente, que contiene poderes tectónicos en contacto permanente con el inframundo, siempre ligada a la tierra, y las fuerzas generadoras de la naturaleza que están ahí en el libro, al igual que el propio recinto, que es un documento también. El libro del doctor Cortés Rocha que hoy presentamos es un documento que logra hacer un recorrido y construir la historia de un inmueble en el tiempo. A mí me queda pendiente expresar toda la admiración y gratitud al arquitecto Javier Cortés Rocha, al arquitecto Emilio Rubio también, a todo el equipo de vinculación y proyectos especiales de la Facultad de Arquitectura, así como al área de publicaciones, por supuesto, por este gran tesoro de conciencia histórica. El espacio museográfico que hoy aloja el inmueble tiene también el cometido de seguir generando documentos y experiencias propiciadoras de esta conciencia histórica y la refuncionalización del recinto hacia una historia que está por escribirse y que es presente, porque el presente universitario vivo, donde nuestra raza sigue hablando por su espíritu. El devenir de Ortega y Gasset nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos y cuáles son las historias que tejemos. La conciencia histórica es precisamente el resultado del diálogo con este devenir, que el libro narra de manera natural y directa. Es un libro, desde mi punto de vista, resolutivo, concreto, digamos bien cimentado, ¿no? Y que genera un corte temporal brillante. Así que enhorabuena, muchas gracias. Les agradecemos mucho su presencia. Para nosotros ha sido un privilegio poder trabajar en esta aventura de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Como les decía, estamos esperando que muy pronto nos puedan dar la luz verde para que se pueda iniciar la obra. Probablemente alguno de ustedes quisieran hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Muchas gracias.
gracias. En realidad es un comentario, agradecer, porque sí, es un honor estar aquí escuchando la historia, los hallazgos, la aventura, el viaje sobre todo. Y hoy aprendí algo importante, o sea, la arquitectura se aprende todos los días. Pero aprendí esta parte, no lo había visto hasta que el doctor Cortés Rocha lo mencionó, cómo se gana la vida un edificio. Me hizo muy bonito, muy importante, porque este tipo de trabajos, estos libros, tanto las cárceles de Perpetua, la restauración de la Escuela de Jurisprudencia, se ganan la vida también en el sentido de que nos ayudan a reflexionar y valorar nuestra conciencia histórica. Entonces, de esta manera, de eso se trata más que nada este tipo de trabajos. Felicitar a todo el equipo, a todo el grupo que está consciente y que tiene una gran responsabilidad de seguir rescatando y sumando por esa conciencia histórica que sigue permanente y que todavía hay mucho por descubrir, muchos vestigios que todavía están llamando a ser descubiertos y demás, ¿no? Agradecer la parte de la... Pues, sí me gustaría que estuviera lo de la cabeza de la serpiente, tan solo es un hallazgo, ¿verdad?, monumental, pero ¿cuánto no han de haber visto sus propios ojos? Con los que su equipo se metió a escarbar y a encontrar y todo lo que falta todavía. Y agradecer más que nada y pues es un honor encontrar este tipo de libros y que vengan muchos más todavía. Muchísimas gracias. También vale la pena decir que participan muchas áreas de la universidad, no es solamente, desde luego, la Facultad de Arquitectura y Coordinación de Vinculación es el eje, pero la parte estructural viene del Instituto de Ingeniería. Luego, la asesoría para la consolidación estructural viene del Instituto de Ingeniería. Luego participa también, desde luego, la Dirección de Patrimonio Universitario, la Dirección General de Obras. Entonces es, pues, un equipo grande, y eso siempre es muy satisfactorio y muy enriquecedor. Ahora sí, cedo la palabra. No sé quién haya algo, por favor. Qué maravilloso que nuestra ciudad, la Ciudad de México, tenga una universidad como la que tenemos, unas personas que se han dedicado, que iban a poner una techumbre y que de pronto se abre toda una historia, se abre algo que realmente nunca se imaginaron y que estamos todos los presentes viendo aquí una historia impresionante. Qué maravilla, de veras, que tengamos esas oportunidades y que tengamos agentes como ustedes que han dado realce a lo que era nuestro México y que sigue siendo y que lo vamos a disfrutar muy pronto. Gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más intervenciones, o sea que agradecemos mucho la oportunidad de la presentación, agradecemos mucho la coordinación de bibliotecas que nos haya dado su cobijo y la posibilidad de estar aquí con ustedes el día de hoy y al área de ¿Perdón? Bueno,